Les saludo en el amor del Señor, qué bueno es estar con ustedes nuevamente. La palabra que quiero compartir en esta tarde es haciendo tesoros. Estamos en Navidad, o acercándonos a la Navidad, una época de mucho gasto, una época de mucha preocupación, es tensionante, estresante. En nuestro país es pleno verano, y en el verano la gente ya empieza a pensar en sus vacaciones, por lo tanto empieza a planificar de acuerdo a sus vacaciones y de acuerdo también a los regalos que ha prometido para Navidad, a sus hijos, a su familia, etc. Entonces, en vez de ser un mes de paz, se transforma en un mes estresante. Es el término de muchas cosas. También suele ser el mes de malas noticias también, donde a muchos en su trabajo le dicen no hay más, hasta aquí nomás llegamos. Entonces es un mes complejo, es un mes difícil, bastante estresante. Pero lo importante en esto es tratar o mostrar la nota de paz que viene a través de Dios. Por eso el tema del mensaje de hoy se llama Haciendo Tesoros. El texto está en Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Uno de los principales motivadores en el mundo es la riqueza, ya que muchos creen que el dinero trae seguridad y lo compra todo. Es famoso el dicho que dice: el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Por eso el corazón de muchos se invade de avaricia y codicia. Quiere más y sin límite, a cualquier costo. Este pensamiento es muy común en la actualidad y lamentablemente también se ha infiltrado en la iglesia. La pregunta que se nos viene entonces es: ¿está mal desear tener un ahorro o juntar dinero para comprarnos algo? ¿Es incorrecto desear tener una buena jubilación o invertir en algo que nos provea de recursos para tiempos malos? Podemos ver también necesidad en la iglesia y en la sociedad también vemos necesidades. Podemos ver a esos ancianos que ganan un sueldo menor que lo del mínimo para sobrevivir y tienen que gastar la mayor parte en costear remedios y agua, luz, todo eso. Bueno, en la iglesia no debería existir este problema, porque la iglesia deben ayudarse unos a otros. Desde luego tenemos necesidades que debemos cubrir, pero cuando a esto le dedicamos la mayor parte del tiempo y atención, entonces nos revelará dónde está nuestro tesoro. El tema de la riqueza se ha prestado a mucha confusión, ya que algunos han interpretado las palabras de Jesús como si Él estuviera hablando mal de la prosperidad, pero no es así. Dios quiere que nos vaya bien y seamos prósperos. Pero lo que no quiere es que pongamos nuestra confianza en las riquezas en lugar de confiar en Él. Dios quiere que prosperemos, pero esa no debe ser nuestra meta. La prosperidad vendrá como fruto de la obediencia y la bendición de Dios. Pero lo más importante es estar bien con Dios. El problema con las riquezas es que se han convertido en un Dios. A esto hizo referencia Jesús cuando dijo en el versículo 24: nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce como riquezas en griego es mamón, que literalmente significa confianza o avaricia.
Mamón era el nombre de un dios pagano del Medio Oriente. En Egipto había una esfinge gigante dedicada a este dios, conocida como el Coloso de Mamón. En Grecia y Roma, su equivalente era el dios Plutón, cuyo nombre significa enriquecerse. Ese dios también recibía el nombre de Hades, a quien se consideraba como el custodio de las abundancias de la tierra, además de ser el guardián del inframundo. Mamón no es equivalente al dinero. No, señor. El dinero puede ser visto como un simple instrumento, pero lo malo es el amor al dinero. La pregunta con respecto al dinero es, ¿dónde está nuestro corazón? Cuando la riqueza se convierte en lo más importante, entonces servimos a Mamón, que es el espíritu de avaricia. Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6, del 7 al 11, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Es interesante, esto es importante. Me quiero detener un poco en la piedad, la justicia, la piedad y la amabilidad. Delante di el ejemplo de muchos ancianos, y no solamente ancianos, sino también familias, ya familias familias monoparentales, donde hay solo un padre o una madre y no hay nadie más que cuide de esos pequeños, y esos pequeños están abandonados. Y resulta que muchas veces ellos son nuestros hermanos, y es nuestro deber como iglesia ayudar a nuestros hermanos, ayudarlos, sostenerlos con mercadería, ayudándoles en sus cuentas. Porque no es posible que nuestros hermanos estén sufriendo. No podemos hacernos cargo del mundo entero. No podemos hacernos cargo de todo el sufrimiento y todo el dolor de la ciudad. No podemos. Pero sí podemos con aquellos que están con nosotros. Y si nos alcanza, podemos extender esta misericordia a otros. Pero dentro de la iglesia no pueden haber necesitados. Es responsabilidad de la iglesia sostener y cuidar a los miembros más débiles de ella. Todos debemos usar dinero, tarde o temprano. Pero Pablo nos exhorta a que evitemos caer en la trampa del amor al dinero. Cuando el dinero es un ídolo, este se convierte en una fuerza que nos lleva a dedicar la vida y entregarla a la búsqueda del dinero. Y el deseo insaciable de tener más y más. Hay una imagen, una estatua, una figura hecha... No, es un cuadro, perdón, es una pintura que hizo un inglés en el año 1700, por ahí, donde representa a la avaricia. Y el dibujo muestra a un hombre con sus ropas todas raídas, sus pantalones rotos, sus zapatos rotos, la chaqueta con parches, con roturas, con hoyos, y en sus manos 3 bolsas llenas de dinero, llenas de monedas. Esa es la miseria del ser humano. El diccionario define la codicia como el deseo excesivo de poseer muchos bienes y riquezas. Es el amor al dinero y el deseo insaciable de tener más y más. En el mundo, la codicia es el modus vivendi, o el modo de vivir, o la forma de vivir. Pero esto tiene un alto costo. En Proverbios 28-22 dice: el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Cuando uno se enriquece por el afán de la vida, el fruto no es de bendición.
Mucha gente sacrifica principios y valores con tal de obtener ganancias. Esas riquezas vienen acompañadas de tristeza. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Me recuerdo en una oportunidad estaba en una pastelería y había un hombre con su auto impecable, su auto precioso, un auto nuevo, y además era un auto caro. Y el tipo con una cara así de arrogancia, esperando que llegara su esposa que estaba comprando. Y en un momento su hija pequeña que estaba ahí da un golpe en el auto, fue casual. Pero el tipo se desesperó, se molestó y trató en forma violenta a la niña. Y después fue a revisar si había quedado alguna marca en el vehículo. Lo encontré desproporcionado, porque no fue algo fuerte el golpe. Y eso nos habla, ¿cierto?, de la avaricia, nos habla de deseos mal interpretados. De principio a fin, la Biblia nos revela que Dios quiere bendecirnos y que prosperemos. Esto lo interpretamos como prosperidad material, pero es mucho más que eso. También es estar bien con la familia, socialmente, emocionalmente, etc. Aún más importante que la bendición material es la espiritual. Este es el mensaje que nos deja Tercera de Juan 1, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El Señor nos insta a que pongamos nuestra vista en las cosas eternas. Lo temporal se arruina y pasa, pero lo eterno dura para siempre. Job fue un hombre sumamente próspero y tuvo el cuidado de preguntarse dónde estaba su corazón con respecto a las riquezas. Job 31, 24, 25, 28 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Job hizo la pregunta que todos debemos hacernos: ¿dónde está puesta mi confianza? ¿En Dios o en las riquezas? Si su confianza estaba en las riquezas, entonces él sabía que no estaba confiando en Dios. En teoría, todos los creyentes dicen creer en Dios, pero la prueba de fuego está en las decisiones diarias. A continuación, Jesús presenta un ejemplo de lo que generalmente preocupa a todos y nos puede quitar la paz. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús menciona las necesidades básicas de todo individuo: alimento y vestido. Nos lleva a apreciar que la preocupación por estas cosas es equivalente a no confiar en Dios. Con esto no quiere decir que no nos ocupemos por cubrir nuestras necesidades básicas. Más bien el Señor nos dice que no nos afanemos. Ocuparse es equivalente a hacer lo que uno tiene que hacer, es decir, trabajar. Esto es muy diferente a preocuparse, que es inquietarse o angustiarse de antemano por algo que aún no ha sucedido. Lo delicado de la preocupación es que es mala consejera y nos lleva a tomar malas decisiones, no basadas en lo que Dios dice, sino en lo que nosotros creemos que nos conviene. Y allí está el meollo del asunto. Cuando nos preocupamos, cuando no tomamos en cuenta las promesas de Dios. Tal vez se pregunten ante la incertidumbre: ¿cómo puede uno dejar de preocuparse? Jesús da la respuesta: confiando en Dios. Esto no se refiere a una fe ciega que quiere creer cualquier cosa,
sino a la fe en lo que Dios ha dicho y en quién es Él. Confiar en Dios no es esperar a que Él lo haga todo, mientras uno se queda con los brazos cruzados. Más bien, confiar implica conocer la voluntad de Dios y hacerla. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor quiere que hagamos nuestra parte y Él hará la suya. Nosotros debemos trabajar y hacer lo correcto, y Él dará la gracia y la bendición. Esto es, buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor nos insta a que busquemos el reino de Dios, es decir, aprender cómo se vive según el orden de Dios. Y sabiendo esto, debemos ponerlo en práctica, es decir, hacer justicia. Si hacemos las cosas como Dios manda, nos irá bien. Si cumplimos con nuestra parte, tenemos la seguridad de que Dios cumplirá la suya. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por el mañana. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto requiere de fe, pero ¿acaso no es lo que Dios espera de nosotros? Nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en Dios, sabiendo que Él es bueno y justo y todo está bajo su control. El Señor nos siga bendiciendo.